Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Edén en cenizas, subtítulo Engañados por un falso Edén, basado en Génesis 13, que vamos a leer ahora. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alzad ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que seas advertido del peligro de buscar la satisfacción de tu corazón bajo el alero de este mundo perverso en el que vivimos. Y que al ver ese engaño comiences a buscarla bajo el alero de Dios, y esto por medio de Cristo. Y esto es relevante para nosotros, para cada uno de nosotros, porque todos tenemos una necesidad en el corazón. Somos finitos y por tanto tenemos ciertas pasiones. Y estas pasiones son este deseo profundo que tenemos por la belleza, la verdad y la bondad. Cuando un varón, por ejemplo, conoce a la que ha de ser su esposa y todo en su alma se inclina hacia ella en admiración, deseo y deleite, eso es la belleza tocando el alma. También cuando hay un misterio que nos inquieta, una pregunta que no podemos soltar y seguimos buscándole sentido a las cosas, eso es la verdad llamándonos desde lo profundo. Y cuando presenciamos un acto de compasión verdadera, cuando alguien perdona lo que nadie esperaría perdonar, o cuando vemos justicia florecer en medio de la maldad, algo dentro de nosotros se conmueve, se llena, se despierta. Y sabemos, sin que nadie nos lo explique, que eso es bueno. Eso es la bondad resonando en nuestro corazón. Cuando presenciamos estas cosas, sentimos una profunda atracción por esto. En otras palabras, somos pasionales en ese sentido. Pero hoy muchos creen que la belleza es solo algo cosmético, algo superficial, que la verdad es solo un asunto de opiniones y que la bondad no es más que sentirse bien con uno mismo, algo sentimental. Y así muchos viven su vida entregados a estas perversiones de la real bondad, verdad y belleza.
pensando qué es lo que necesitan para satisfacer el deseo de su corazón. Pero pronto descubren que es una vida llena de inseguridad, confusión y frustración. Tenemos ejemplos de eso por doquier. Tenemos rostros de televisión y redes sociales, gente que vive para verse bien, mostrar su cuerpo, impresionar, se someten a tratamientos, cirugías, filtros y después terminan reconociendo su ansiedad, el vacío que tienen, su inseguridad constante frente al espejo. Otro ejemplo, tenemos a panelistas o académicos que dicen que todo es relativo, hablan de su verdad y tu verdad, pero cuando enfrentan injusticias o mentiras que los afectan a ellos, ahí todo eso se va por la borda y ya no saben qué creer ni cómo defender lo que es justo. Y luego tenemos a activistas que dicen que todo vale mientras haya amor. Luchan por causas emocionales, redefinen lo bueno según lo que se siente, pero luego se frustran cuando ven que su lucha no cambia el dolor real ni la maldad del corazón humano. Sigue habiendo maldad, sigue habiendo perversión y todos sus esfuerzos no llegaron a nada. Otros, por el otro extremo, viven su vida huyendo completamente de toda búsqueda de belleza, verdad y bondad, o por lo menos pretenden hacerlo, para evitarse la inseguridad, la confusión y frustración que trae. Pero también pronto descubren que, sin ninguna sorpresa, que son seres con pasiones y que de alguna u otra manera su carácter pasional se va a manifestar. Y ahí tenemos, por ejemplo, a ciertos occidentales, gente de esta cultura, que adoptan espiritualidades orientales y buscan cierta paz vaciándose de todo deseo, como enseñan algunos retiros o centros de meditación, pero después confiesan que se sienten que se apagaron por dentro, como si vivieran anestesiados constantemente. Tenemos a intelectuales o artistas que se volvieron cínicos finalmente. Algunos predican que nada tiene sentido o que la vida es absurda, pero terminan sus días solos, amargados o incluso en depresión por vivir sin sentido, que tampoco da paz. O también religiosos que cumplen sin fe. Algunos sacerdotes o monjas viven una religiosidad fría por obligación. Con los años o caen en escándalo o cuando se van de la iglesia reconociendo que nunca conocieron a Dios, solo siguieron una estructura. En todo esto solo pudieron encontrar una satisfacción superficial y temporal, pero no lograron encontrar un verdadero reposo de su corazón. Pero no solo esto, el hecho de que caigan en estos extremos y estén en este camino es una señal también que debemos considerar, que si nada cambia, lo único que les espera es una infinitamente mayor insatisfacción, como veremos en el infierno. Este pasaje nos va a ayudar entonces. En Génesis 13 nos presenta un contraste entre Abraham y Lot que nos va a, como decimos, ayudar a entender tres cosas que nos van a alejar de este peligro, nos van a dirigir entonces a la verdadera satisfacción en Cristo Jesús. En tres partes. La primera es que la gracia de Dios no existe para sostener nuestra comodidad, sino para conducirnos a Él primeramente. Segundo, que la búsqueda de satisfacción en este mundo conlleva la condenación de Dios. Y tercero, solo Cristo puede dar la satisfacción que el alma necesita. Y vamos entonces a partir con un contexto de este pasaje que leíamos ahí en Génesis 13, que nos habla de Abraham. Y algo que tenemos que entender de la historia de Abraham es que no ocurre en un vacío, ocurre en un mundo quebrado, el mismo que estamos viviendo nosotros, parte de la gran historia de la humanidad caída. Desde que el hombre desobedeció en el Edén, los primeros seres humanos, el dolor, la injusticia y la muerte entraron en el mundo y la verdadera forma de vivir delante de Dios, esa religión establecida por el mismo Dios, fue abandonada. Y Dios trajo juicios entre medio, como el diluvio, por ejemplo, que destruyó toda la humanidad en ese momento, excepto por 8 personas, pero el problema seguía. El corazón humano seguía alejándose de Dios. Por eso, en vez de restaurar su adoración entre todas las naciones, Dios eligió a solo un hombre, a Abraham, para poder plantar la semilla de esta religión que él iba a restaurar. Lo sacó de un pueblo lleno de ídolos y empezó a trabajar en su vida para formar desde él una semilla de la verdadera comunión con Dios, basada en la fe y la obediencia a su palabra.
Dios le prometió una tierra en ese contexto, una descendencia, un linaje y un reino. Y lo llamó específicamente a una tierra que es la tierra de Canaán, donde en este momento está la nación de Israel. Donde Abraham edificó en ese momento un altar en Betel, el lugar de su comunión y de su llamado. Era un lugar significativo para él. Era un lugar que representaba el día en el que comenzó a tener una comunión con Dios. Pero en un punto vino el hambre. Nos cuenta el capítulo anterior. Cuando hubo hambre, Abraham flaqueó. Entonces no acudió a Dios, sino que escapó a Egipto para escapar del hambre. Se alejó de la tierra a la cual Dios lo había llevado. Y en su miedo retrocedió un poco en su confianza, que es lo que vemos en el capítulo anterior. Sin embargo, no se quedó ahí. Ahora él regresó a Betel, volvió al altar, volvió al llamado. Ese regreso fue en sí mismo un acto de arrepentimiento, una vuelta a Dios. Ese es el contexto de lo que nosotros leemos. Y en ese contexto, de vuelta en la tierra prometida, en un mundo aún hostil y rodeado de enemigos, que se produce la escena que estamos considerando. Y vamos a partir con una observación de lo que leíamos. La primera observación que vamos a hacer es que en un contexto de estar en esta tierra que Dios le había prometido, una tierra donde habitaban en ese momento los enemigos del Dios que adoraba, Abraham decidió dejar la decisión de dónde ir a Lot. Recordemos que ellos tuvieron un problema porque sus siervos, sus trabajadores estaban teniendo pleitos y al parecer debido a la abundancia de bienes que tenían, que no cabían los dos en el mismo lugar. Y en ese contexto, Abraham lo que hace es decirle, ok, si tú te vas para un lado, yo me voy para el otro. Tú toma la decisión, yo no voy a luchar contigo por esto. Y es importante, antes de abordar la decisión de Lot, es que el contexto no nos permite pensar que Abraham le estaba sugiriendo a Lot que él se fuera de Canaán, que se fuera de la tierra prometida. Pero Lot tomó esa opción de igual manera. Y esto es significativo porque él también, como Lot, podía ver cuál era la tierra más cosméticamente bella, cuál era a nivel de superficie, cuál es la que se veía más bonita y más en ese sentido quizás conveniente. Y esto, o superficialmente conveniente. Y esto nos indica que su criterio no era cosmético, el de Abraham. Él no estaba pensando en la cosmética, sino que estaba valorando las cosas de otra manera. Pero Lot no tenía esa mirada espiritual. Y esto se refuerza cuando consideramos que ambos estuvieron en Egipto y volvieron de allá para llegar a ese lugar, no para buscar un lugar parecido. Eso hubiera sido lo santo, que no buscaran un lugar parecido a Egipto o que no buscaran un lugar por lo cosméticamente bonito o superior que se vea, sino que decían en base a la promesa de Dios. Y la misma palabra dice que Sodoma era parecido a Egipto en términos de, como decíamos, cosméticos. Más aún, era como el mismo jardín del Edén, el jardín de Jehová que menciona ahí. Pero Abraham, aún con todo eso, prefirió quedarse ahí en Canaán. Porque Abraham tenía otra mirada. Y esto nos lleva al primer punto. La gracia de Dios no existe para sostener nuestra comodidad, sino para conducirnos a Él. Esa es la mirada que tenía Abraham, queridos amigos. Abraham era rico y ciertamente podía haberse quedado en Egipto o ido a Sodoma, pero él eligió lo que era cosméticamente más feo. ¿Y por qué? Porque ahí era donde podría tener una comunión sincera con Dios, donde él podía vivir una vida de obediencia a Dios, porque Dios había determinado darle esa tierra. Y queridos amigos, Abraham con esto está mostrando cómo se comienza a ver una vida de amistad con Dios. La palabra nos enseña que si hoy en día tenemos acceso a cosas bellas, a cosas verdaderas y buenas, no es por algo que nosotros hayamos logrado, que merezcamos aquello, sino es por la gracia de Dios. Es por la gracia, perdón. ¿Qué significa gracia?
Y es importante que tengamos un concepto de esto. La gracia es un favor que se le da a los que merecen todo lo contrario, desfavor, a los que merecen desprecio, a los que merecen condenación. Y eso es lo que nos da Dios. Dios nos da acceso a estas cosas no porque hayamos hecho algún buen trabajo. Todo lo contrario, todo lo que hacemos merece nada, merece ser condenado. Sino que eso es conforme a la Escritura y ya vamos a explicar por qué. Sino que lo hace para comunicarnos otra cosa, para comunicarnos algo, que Él está dispuesto a reconciliarse con nosotros a pesar de nuestras malas obras. Y nuevamente, la gracia tiene que entenderse, por tanto, a la luz de nuestro pecado. Solo los pecadores merecen condenación y, por tanto, solo ellos pueden recibir gracia entendida de esta manera. Y el hecho es que todos hemos pecado. No hay ninguno de nosotros que se salve de eso. Pero, querido amigo, quiero que no solo lo digamos como una especie de cliché. Todos hemos pecado, no hay nadie perfecto. Porque finalmente se usa esa frase como para normalizar el pecado, para aminorar lo que es, cuando en realidad es algo gravísimo y que seguimos haciendo día tras día. Quizás nosotros, por ejemplo, pensemos que un asesino en serie es un ser abominable, pero quizás para él asesinar a una persona más no es algo tan terrible. ¿Por qué? Porque ya ha cauterizado su conciencia. Y similarmente es con nosotros. Hemos normalizado tanto el pecado que nos parece poca cosa pecar. Pero sigue siendo gravísimo, así como nosotros vemos al asesino en serie y encontramos gravísimo que él siga matando personas. Ese pecado constante que nosotros hacemos es la evidencia de que nuestras pasiones están desordenadas. En otras palabras, estamos buscando la perversión de la verdadera belleza, verdadera verdad, verdadera bondad. Y así buscamos y tenemos pasión por la belleza desviada, el cuerpo y la imagen. No queremos que la gloria de Dios regule nuestra pasión por la belleza, sino que, por una parte, queremos exhibirnos constantemente en redes sociales, buscamos aprobación por medio de la sensualidad y el impacto visual, las cosas que tienen un shock. Cambiamos nuestro cuerpo para ser deseados o admirados a una costa de nuestra propia dignidad, por un lado. Por otra parte, queremos imponer reglas externas sobre cómo vestirse o arreglarse. Juzgamos la santidad de otros por la apariencia. Valoramos más lo que se ve que lo que se cultiva en el corazón. Son dos extremos que se dan y que de cierta forma demuestran pasiones pervertidas, demuestran cómo es el corazón del ser humano cuando no conoce a Dios. Pero Dios ordena la pasión por la belleza mediante su palabra, recordándonos que la verdadera hermosura comienza en lo invisible, en un corazón lleno de amor, lleno de humildad y lleno de verdad. De ahí surge todo esto. Pero cuando está esta perversión, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a promover imágenes que son sensuales o provocativas en redes sociales, lo que viola el mandamiento de no cometerás adulterio. Quizás tú lo has hecho, querido amigo. Juzgar superficialmente por la apariencia sin ningún tipo de amor, que viola el sexto mandamiento, porque es una violencia del corazón, es un matar al otro. También tenemos, por otra parte, pasión por la verdad desviada, opinión y convicciones. No queremos que la palabra de Dios regule nuestra pasión por la verdad, sino que queremos que cada uno tenga su verdad. Rechazamos toda corrección como si fuera una ofensa personal cuando están desviadas estas pasiones. Valoramos más la emoción que el fundamento en la verdad. Por otro lado, queremos imponer reglas humanas como si fueran verdad absoluta. Usamos la Escritura como excusa para el control y el orgullo doctrinal y nos cerramos a la corrección y al crecimiento porque creemos saberlo todo. Eso es lo que pasa cuando hay un corazón pervertido en cuanto a la verdad. Pero Dios ordena la pasión por la verdad mediante su palabra, revelando que la verdad no nace del corazón humano, sino que viene de Él, es clara, firme y se debe recibir y se recibe con humildad. Y ahí hay pecados que están asociados a esto. Mentir, por ejemplo, manipular o relativizar lo que es verdadero, que viola el 9º mandamiento, que habla de no dar al prójimo falso testimonio. También hay
imponer normas humanas como si fueran palabra de Dios, que viola el tercer mandamiento porque se usa el nombre de Dios en vano. Quizás tú has hecho esto, querido amigo. Es bueno que te examines estas cosas para saber si tienes pasiones desviadas, si tu corazón está buscando pasiones desordenadas, o tiene pasiones desordenadas, más bien dicho. También tenemos, por último, pasiones por la bondad desviada, que tiene que ver con la justicia y la moralidad desviada. Y ahí entra un corazón que no quiere que el carácter de Dios regule la pasión por la bondad, sino que un corazón que quiere llamar lo bueno a todo lo que se siente bien, y lo que se siente mal se llama malo. Un corazón que mide la bondad por el impacto emocional, no por el fruto real y el resultado que produce. Se concentra solamente en uno en desmedro del otro. Un corazón que justifica el pecado si se ve con amor. Entre comillas, por supuesto, porque el verdadero amor se goza en la verdad y en la justicia. Un corazón que, por otra parte, quiere que la bondad sea una lista de requisitos, una checklist sin compasión. Un corazón que condena a los demás cuando no alcanzan un estándar, aunque sea dentro del corazón. Un estándar nuestro, por cierto, que ellos no conocen. Un corazón que usa la moral como un escudo para no amar. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué dice Dios? Dios ordena la pasión por la bondad mediante su palabra también, mostrándonos que lo bueno no es solo lo correcto, sino lo que brota de un corazón justo, misericordioso y en armonía con su voluntad. Y cuando digo correcto, me refiero a correcto entre comillas, correcto en base a un estándar social o la tradición, etcétera. Y ahí hay varios pecados asociados también. Podemos mencionar, por ejemplo, justificar el pecado por sentimientos o conveniencia, que viola el primer mandamiento de tener dioses ajenos, porque últimamente se está cometiendo una forma de idolatría en donde la prioridad no es Dios, sino que nuestro propio sentir. También está tratar con dureza o frialdad al necesitado, lo que viola el sexto mandamiento. Y esto en este caso es por crueldad, es por indiferencia, de no matar. También vemos cuando no se defiende al oprimido, cuando podemos hacerlo, cuando tenemos todas las herramientas para hacerlo. Nuevamente hay un pecado de omisión en este caso. Y hermano, amigo, tienes que examinarte en este sentido. Tienes que examinar tu corazón. Estas son evidencias de un corazón con pasiones desordenadas que no está buscando satisfacer su corazón en Dios, sino que en las cosas de este mundo. Queridos amigos, te voy a decir una cosa así. No merecemos nada de lo bueno. No merecemos ninguna de estas cosas hermosas que nos deja disfrutar Dios. Nada de esto, sino que hemos ofendido a nuestro Creador. A nuestro Creador que puso la belleza, verdad y bondad en esta tierra. Pero en vez de responder nosotros en amor y obediencia y en acción de gracia, respondemos con egoísmo, con indiferencia y con desprecio. No merecemos, una vez más, nada de esto. Pero un Dios nos lo da para mostrar que Él es misericordioso, que Él es bueno. No debemos despreciar esta bondad, como dicen las Escrituras, porque esto nos deja expuestos al peligro. La palabra exhorta y dice, o desprecias la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento. No debes menospreciar esa benignidad, querido amigo, como si fuera algo para dar por sentado. Y esto nos va a llevar a la segunda observación. Este pasaje que leíamos nos muestra un contraste en donde dice por una parte que Sodoma era como el jardín del Edén, jardín de Jehová, pero por otra parte se nos dice a modo de contraste con esa belleza que los hombres eran en gran manera malos y pecadores contra de Dios. Y esto es un calificativo fuerte de parte de Dios, que habla de una depravación que ya estaba al límite de lo que Dios estaba dispuesto a tolerar en su paciencia. Lo que nos indica esto, y es que a veces la rebeldía y maldad viene disfrazada de jardín del Edén. La misma palabra nos dice que el diablo se viste de ángel de luz para engañar. Pero con esta visión edénica y angelical, ¿qué viene? ¿Viene bendición? No, viene una inevitable condenación. Eso es lo que vemos con el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Por más hermosa que fuese, quizás próspera, Dios la destruyó completamente.
Y esto nos lleva al segundo punto. La búsqueda de la satisfacción en este mundo conlleva una condenación de Dios. Querido amigo, escucha esta advertencia amorosa que nos deja Dios en la palabra. Hoy muchos miran las maravillas de este mundo y piensan, Dios no podría condenar esto. Por eso, estos son falsos edenes de Dios que sin titubear, por cierto, Dios va a destruir en su condenación. Son falsos edenes que Dios va a condenar. Y ahí hay muchos que podemos mencionar. Podemos mencionar el placer que parece inofensivo. Y podemos poner como ejemplo algunos que dicen, si la vida es corta, hay que puro disfrutar. Total, ¿qué daño le hace a Dios que uno quiera pasarlo bien? Y otros dicen, mientras no le haga daño a nadie, está todo bien. No hay que ser tan grave, dicen algunos, en cuanto a estos placeres de este mundo. Y esto es un falso edén, querido amigo, porque la realidad es que cuando el placer se convierte en el centro de la vida, aunque parezca inofensivo, es poner al yo donde debe estar Dios. Filipenses 3:19, la palabra dice, el Dios de ellos es el vientre y se glorían en su vergüenza, en algo que debería darles vergüenza. Otro que podemos ver, otro falso edén, es la cultura que parece ejemplar. Algunos dicen hoy en día, ¿cómo va a ser malo si ahora todo el mundo lo acepta, esta cosa u otra? Estamos en otros tiempos, hay que ser más abiertos de mente. Estamos en el año 2025. Hoy somos una sociedad más moderna, más evolucionada, no tan cuadrada como antes, con esas creencias anticuadas, retrógradas. Esto es otro falso edén. Cuando el progreso humano se celebra como sabiduría de Dios, aunque parezca iluminado, es necedad disfrazada de avance. Y Romanos 1, 22 y 23 nos dicen, profesando ser sabios, diciendo ellos mismos que son sabios, evolucionados, se hicieron necios en realidad y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron la gloria de Dios y se le atribuyeron estas cosas hermosas, belleza, verdad, bondad. ¿A quién? Al hombre. Y también animales, por cierto, y cosas inferiores al hombre. Otro falso edén es la religión que parece luminosa. Mira, alguien dice, da lo mismo en que creas, mientras tengas fe y seas buena persona, eso es todo lo que importa. O todas las religiones son buenas y te ayudan a ser mejor. Al final, todos creemos en un mismo Dios y cada uno a su manera. Pero la realidad es esta. Cuando la religión o la fe se separa del Dios verdadero revelado en las Escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia, aunque suene noble, es un engaño que lleva a la muerte. Y como dice, y como ya escuchábamos, 2 de Corintios nos dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Además que el mismo Señor Jesucristo dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Es solo a través de Él que puede un hombre tener acceso al Padre, a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Querido amigo, entonces no te engañes en todo esto. Son falsos edenes. Si Dios destruyó al verdadero Edén para satisfacer su justicia, ¿acaso no estará dispuesto a condenar las falsificaciones de este Edén, que son inferiores, por cierto? La palabra es súper clara al respecto. Tenemos cómo hace 6 milenios aproximadamente el hombre desobedeció el mandato claro de Dios y no importó que el lugar fuera perfecto ni que sus intenciones parecieran pequeñas. Dios expulsó a Adán y Eva del Edén y la muerte entró al mundo y el acceso a la vida eterna fue cerrado a través de eso que ocurre en el Edén. Luego tenemos el diluvio universal que se llama, cómo Dios destruyó al mundo antiguo hace 5 milenios. La humanidad se corrompió totalmente en violencia, maldad y rebelión en contra de Dios. No importó la cultura que habían construido ni los avances, Dios envió un diluvio mundial y solo 8 personas fieles sobrevivieron. Toda obra humana fue borrada de la faz de la tierra. El Edén mismo que Dios creó fue borrado en ese punto también de la tierra. La Torre de Babel, luego, hace 4 milenios,
Los hombres quisieron unir sus fuerzas para hacerse famosos y llegar al cielo sin Dios. No importó que fuera un gran proyecto de unidad y progreso humano, Dios confundió su lenguaje y dispersó las naciones. El sueño de grandeza fue roto en pedazos en ese momento. Luego tenemos Sodoma y Gomorra hace casi 4 milenios. Cómo la maldad en Sodoma y Gomorra era profunda, era pública, era descarada. No importó que fueran una tierra hermosa como el jardín de Jehová, como el Edén, como leíamos. Dios hizo llover fuego y azufre y todo fue destruido. Casas, campos, familias, riquezas, no quedó nada. El becerro de oro dentro del mismo pueblo de Israel. Hace 34 siglos el pueblo de Israel se hizo un Dios falso mientras Moisés estaba en el monte ahí recibiendo la revelación de Dios. No importó que dijeran que era para adorar o que tuvieran emoción o fiesta o que quisieran representar la fortaleza de Dios, etc. Dios consumió a miles en juicio. Moisés rompió las tablas de la ley en señal del quebrantamiento. Luego tenemos a Nadab y Abiú, como ellos con sus buenas intenciones ofrecieron a Dios un fuego, prender algo en fuego que Dios no había ordenado en adoración, queriendo hacerlo a su manera. ¿Y qué hizo? Dios los consumió en el acto, en fuego, delante de todo el pueblo. Esto fue una noticia, fue una realidad. Y por último, inclusive en el Nuevo Testamento tenemos un testimonio de esto con Ananías y Zafira, como ellos hace 20 siglos mintieron acerca de su ofrenda para aparentar más espiritualidad de la que tenían, y no importó que fuera en el contexto de la iglesia o un acto aparentemente bueno. Después de todo, si estaban dando algo para la iglesia, Dios los hizo caer muertos en medio de la congregación por su mentira en contra del Espíritu Santo. Querido amigo, y no tienes que pensar que el juicio de Dios terminó en los días bíblicos. A lo largo de la historia, Dios ha seguido mostrando señales claras de su juicio en el mundo. La destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ese centro religioso de Israel fue arrasado por los romanos. No quedó piedra sobre piedra como Cristo había anunciado. La caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, el imperio más poderoso y orgulloso de su tiempo, lleno de corrupción y arrogancia, fue desmoronado y fragmentado. Su grandeza humana no pudo sostenerse delante de los juicios de Dios. También las grandes pestes y calamidades medievales de los siglos XIV y los siguientes, donde millones murieron en epidemias que sacudieron Europa y el mundo. En momentos de esplendor cultural y económico, la fragilidad humana quedó expuesta bajo la mano poderosa de justicia de Dios. Y eso no es todo. Hasta el día de hoy vemos los juicios de Dios sobre el mundo, en contra de estos falsos edenes que el humano trata de construir y busca. Ahora alguien podría preguntarse o hacer una objeción y decir: ¿por qué Dios no quiere el progreso del hombre? ¿Por qué no quiere Dios que el hombre esté satisfecho? ¿Acaso Dios no quiere esto? ¿Acaso Dios lo condena por algún egocentrismo, como algunos dicen? No, querido amigo, esa no es la forma de ver esto, sino que déjame hacerte una pregunta simple. ¿Quién sostiene segundo a segundo toda la creación? ¿Quién auspicia, por decirlo de alguna forma, la vida humana, las civilizaciones, los ciclos naturales, cada respirar nuestro, cada latido de nuestro corazón, cada sinapsis en nuestro cerebro? ¿Quién la sostiene? Es Dios quien la sostiene, es Dios quien auspicia todo esto con su poder activamente, día tras día, segundo tras segundo. Y la pregunta es esta: ¿por qué tendría Dios que seguir sosteniendo día tras día a un montón de rebeldes que quieren vivir sin Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a tener que hacer eso? Porque la palabra dice y deja claro que en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. No vivimos en nosotros mismos, no somos en nosotros mismos, no existimos en nosotros mismos, sino que solo en Él. Por otra parte, tenemos que considerar esto. Todos saben que el pecado es autodestructivo y destruye relaciones, destruye sociedades. No es algo que se pueda sostener. Y aún con eso tenemos grandes civilizaciones y relaciones hermosas, sistemas seguros para transporte, electricidad, relativamente, por supuesto.
Y esto también es obra de Dios, que no deja que nos autodestruyamos, sino que está constantemente regulando nuestra maldad, influenciándonos para bien, pero en algunos casos, cuando Dios muestra su ira, abandonándonos para la autodestrucción. Y si quieres un ejemplo de eso, no hay que mirar más lejos que la Segunda Guerra Mundial con la Alemania nazi. La gente se pregunta, ¿cómo es que alguien como Hitler puede existir en este mundo? Bueno, eso es lo que pasa cuando Dios abandona, saca su mano de prevención, de regulación de la maldad del ser humano y deja que fluya. Eso es lo que termina pasando. Por tanto, por su contribución a nuestra existencia, por su carácter justo, tiene todo el derecho de condenarnos y hacer lo que quiera con nosotros, pecadores. Así que, amigo, recuerda esto y no te engañes. No importa cuán imponente, avanzada y bella veas una sociedad, Dios lo va a destruir. Así de simple. Porque hay pecado en ello. La justicia de Dios es clarísima y Dios no va a tener problemas en destruir todo por su justicia. Esta es una amorosa advertencia, sí, querido amigo. Una amorosa advertencia que se nos da en la palabra para alejarnos de la ilusa idea de que Dios está siguiendo los avances humanos y los ve con buenos ojos. Esto no es así. Hagamos esta pregunta, querido amigo. ¿Acaso se alegraría un buen padre al ver que su hijo triunfa en la vida despreciándolo y viviendo como si nunca hubiese existido? No importa cuántos títulos saque ese hijo, cuánto dinero gane o cuán exitoso sea, si el hijo vive como si su padre nunca hubiera existido, eso no es motivo de alegría, sino que es de profundo dolor y de deshonra. ¿Acaso se alegraría un maestro, un profesor, a ver que su alumno más brillante usa lo que aprendió para hacer daño y para destruir a otros? No importa qué tan genio parezca o cuánta fama alcance, si usa lo que aprendió para engañar, destruir o corromper, el maestro no se va a sentir orgulloso, sino traicionado y agraviado. Y por último, ¿acaso se alegraría un benefactor al ver que aquel a quien ayudó se jacta de su éxito como si todo fuera mérito propio, olvidando de dónde vino? No importa cuán alto haya llegado esa persona, se olvida y desprecia a quien le tendió la mano cuando no era nada, el benefactor siente no admiración, sino repudio por la ingratitud. Y así, Dios tampoco se alegra con nuestros falsos edenes, sino que los desprecia, querido amigo. Y por eso debes huir de esos falsos edenes. Y esto nos lleva a la última observación y nos lleva al fin de este sermón también. Observamos que Lot, en este pasaje que leíamos, alzó sus ojos por iniciativa propia. Miró con sus propios criterios, escogió según lo que le parecía hermoso a la vista y prometedor a la carne. Pero Abraham, en contraste, no alzó sus ojos por deseo propio, sino fue Dios mismo quien le dijo: alza tus ojos. Él no buscó su satisfacción en lo que el mundo podía ofrecerle, sino que esperó que Dios le mostrara dónde debía poner su esperanza. Y esta diferencia es fundamental, querido amigo. El alma humana nunca podrá hallar satisfacción verdadera levantando sus propios ojos y persiguiendo sus propios deseos, sus pasiones desordenadas. Solo cuando es Dios quien abre nuestros ojos a su promesa, solo cuando es Dios que señala nuestro verdadero tesoro, podemos encontrar la satisfacción que de verdad necesitamos. Por eso llegamos entonces a nuestro tercer punto. Solo Cristo puede dar la satisfacción que el alma necesita. Dios ya nos dijo dónde debemos alzar los ojos, y es hacia Cristo Jesús. Porque todas las promesas que Dios hizo a Abraham eran una promesa para volver a un nuevo y mejor Edén. Un Edén que no promete solamente belleza, verdad y bondad superficial, sino que una satisfacción real. Porque fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios para amar la bondad, la verdad y belleza, pero no solo para amarla, sino que para tenerla también. Pero fíjense, no fuimos creados para depender de nosotros mismos para conseguir esto y para artificialmente nosotros satisfacerla, sino que dependiendo de nuestro Creador, que es la esencia, es la fuente de la
belleza, verdad y bondad en una relación con Él de amistad, pero vivimos en un mundo caído, en un estado diferente al original, en donde estas pasiones están desordenadas y ya no buscamos lo que es verdaderamente, lo que es realmente bello, verdadero y bueno, sino que falsificaciones que solo pueden dar una satisfacción superficial, pero nunca la que verdaderamente necesitamos. Y a veces pensamos en el Edén y se romantiza el Edén como si fuera en sí mismo un lugar ideal. Pero la razón por la que el Edén es ideal es porque ahí está la presencia amistosa de Dios. Dicho de manera poética, el Edén es donde está la presencia amistosa de Dios. Y la única manera de volver esa presencia es por medio de Cristo. Porque Dios es un Dios justo y nuestro problema con Él es un problema de justicia, querido amigo. Si no podemos resolver ese problema de justicia, jamás vamos a poder volver al verdadero Edén, porque el humano fue expulsado del Edén por la justicia. La justicia de Dios debe ser satisfecha porque Dios es santo. Pero en su amor, ese amor que es la culminación de toda la bondad y todas esas muestras que Dios ha hecho de que quiere reconciliarse con nosotros, a partir de todas esas cosas buenas que tú has experimentado en tu vida, todo eso culmina en Cristo. Y por eso envió Él a Cristo para mostrar ese amor, ese ímpetu de reconciliación. ¿Quién es Cristo, querido amigo? Cristo es verdadero, es Dios, el Hijo, que tomó forma de hombre, voluntariamente se sometió a este plan del Padre para vivir una vida perfecta en representación de pecadores como nosotros, que tienen estas pasiones desordenadas. Pero Él nunca desordenó sus pasiones. Él satisfizo todo su deseo, todas sus necesidades en Dios, del principio al fin de su vida. Y Él nunca, a pesar de, los sufrimientos, las torturas que vivió, nunca buscó su satisfacción en el mundo. Y Él, en la cruz del Calvario, fue muerto, fue torturado y murió. Y fíjense que Él no murió porque Él merecía morir, sino porque Él estaba cargando en su cuenta con las injusticias que estaban en la cuenta de otros pecadores como nosotros. En la cruz del Calvario, Cristo fue a morir como un representante de pecadores. Y Dios dice, se complació en aplastar a Cristo como un sustituto para esos pecadores. De tal forma de que, satisfaciendo su justicia mediante el sacrificio de Cristo, ahora Dios puede mostrar su gracia para con pecadores y perdonarlos y reconciliarlos con Él y darles acceso al verdadero Edén nuevamente, inclusive un lugar mejor, porque el Edén fue destruido. Pero ahora, cuando Cristo venga la segunda vez, entonces va a bajar en gloria y va a descender algo mejor que el Edén. Va a descender el reino celestial completo. Y eso por medio de Cristo, quien resucitó al tercer día para mostrarnos hoy que todo lo que dijo era verdad. Que Él satisfizo la justicia de Dios por su muerte. Y ahora no importa lo que hayas hecho, querido amigo, tú tienes la posibilidad ahora de acceder a Cristo. Él es la esencia de este verdadero Edén. Y Dios te llama hoy día a ese verdadero Edén. La palabra dice que Cristo fundó las iglesias. Y en este momento, esta es la iglesia en la cual Dios en su providencia quiso que estuvieras. Para escuchar este mensaje. Y para que recibas este llamado. Porque Dios dispuso a pecadores como uno, débiles, para hacer esta obra, no a ángeles del cielo. Y esto es para humillar a los orgullosos. Y el llamado es este: a que tú te arrepientas por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que reconozcas delante de Él que has pecado y que el pecado no es algo trivial, no es algo normal, es algo grave, es algo que no debería existir y que tú lo has hecho y que has ofendido, y que reconoces que has ofendido a tu Creador y que mereces ir al infierno por la eternidad por eso, porque es grave lo que has hecho. Y tú te humillas y te avergüenzas y te dueles por eso y no lo suavizas de ninguna manera lo que has hecho delante de Dios. Esa vida de satisfacer tus pasiones desordenadas y no buscar tu satisfacción en Dios.
y le dices que quieres reconciliarte con Él, le dices, perdóname Dios, acá están mis pecados, aquí voy a ti, no porque yo sea bueno, sino porque supe lo que hiciste en Cristo Jesús por pecadores para nosotros, como nosotros, y sé que es suficiente para que por medio de la fe yo pueda ser perdonado. Hoy día voy a ti y te pido perdón. Oh Dios, perdóname. Y si tú lo haces sinceramente, querido amigo, Él te va a perdonar, te va a adoptar como un hijo y Él te va desde hoy a impartir el verdadero gozo, la verdadera paz que hoy en día quizás estás buscando en un falso Edén. Un Edén que está pronto a estar en llamas. Querido amigo, concluyo con esto. No sigas buscando esa belleza que se marchita, esa verdad que confunde y esa bondad que se quiebra. Levanta tus ojos a Cristo. Solo en Él encontrarás belleza eterna, verdad inmutable y bondad viva. Él te llama hoy, arrepiéntate de tus caminos, cree en Él y tendrás la verdadera satisfacción que tu alma anhela. Que el Señor te ayude a conocerle para su gloria.